Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre las subconsultas y vamos a dejar claro todas las dudas que puedan llegar a existir sobre este concepto. Vamos a ver de qué se trata una subconsulta. Hoy día vamos a explicar de lo que es o cómo son las subconsultas y cómo poder resolverlas. Vamos a ver y vamos a describir tipo de subconsultas, cómo usar subconsultas que retornan una fila, cómo usar subconsultas que retornan múltiples filas y cómo usar subconsultas en cláusulas sec, having y el from. ¿Ok? Incluso vamos a ver cómo se hace una subconsulta y en base a esa consulta, sobre la subconsulta, vamos a crear una tabla. Cosa que ya podemos ver y analizar en el video 6 que viene a continuación después de los conjuntos. Pero la idea principal de que enfocarse acá es que no solamente vamos a ver acá, sino que también voy a realizar un ejercicio sin audio y también lo voy a subir a YouTube para que ustedes puedan analizar qué es lo que se debe hacer. ¿Ok? Todo esto es para que ustedes logren hacer y mejorar su entendimiento sobre las consultas. Pero veamos. La idea de una subconsulta es que existe la consulta principal, o sea, nuestro query principal, y también existe el concepto de una subconsulta que es una consulta dentro de otra consulta. Entonces, previo a la consulta principal de qué empleados tienen salarios mayores que el salario de Abel, tenemos que analizar cuál es el salario de Abel primero. Entonces, lo primero que debemos analizar acá y en este punto es hacer lo siguiente. Debemos primero, yo recomiendo hacer de dos formas. Primero, resolver la pregunta más pequeña, que dice ¿cuál es el salario de Abel? Entonces, debemos saber cuál es el salario. Tenemos que irnos a la consulta y preguntar, oye, quiero saber cuál es la tabla Employees. ¿Ok? Pero de acá me interesa solamente el salario. ¿Ok? Pero de los salarios de todos los empleados, solo me interesa el salario donde el last name, no el first name, perdón, el last name sea igual a Abel. Y el salario de Abel son 11.000. Entonces acá ya tenemos claro la segunda pregunta. ¿Cuál es el salario de Abel? Ahora tenemos que responder no nuestra subconsulta, sino hacer nuestra consulta principal. Y la consulta principal que vamos a realizar es traer todos los apellidos o todos los nombres más los salarios más los salarios en pesos chilenos. Yo creo que está a 783 el peso chileno hoy día o dentro de esta semana. Aplicamos un to chart y así me trae el mismo valor, pero en pesos chilenos, en moneda. Perdón. Y acá aplicamos un concepto de preguntarle por todo el empleo. Entonces, si analizamos esta tabla o esta consulta, aquí ya no estamos trayendo solamente los datos de los empleados. Algo hice mal acá. 999. G999. Ahí está. Si pensamos un poquito, ya tenemos que poner sueldo. Sueldo en pesos. Ahora, si analizamos un poco cómo funciona y cuál es el funcionamiento que tienen estas tablas, podremos entender que lo que necesitamos es la subconsulta. ¿Cuánto es lo que gana Abel? Abel gana 11.000. Y lo que necesitamos filtrar según esta consulta es qué empleados tienen el mismo, son mayores al salario de Abel. Entonces, la pregunta es, necesitamos filtrarlo, donde el salario sea mayor a 11.000, porque ese es el valor que gana Abel. Pero la pregunta es, ahora Abel gana 11.000, pero quizá en un futuro Abel gane mucho más.
y necesitamos que él sea nuestro punto de filtro. Entonces necesitamos dejarlos semiautomáticos y de ahí viene la subconsulta. Sí, perfecto, funciona con 11.000, pero no es la mejor forma de realizarlo. Por algo se debe preguntar cuál es el nombre de Abel y cuál es el salario de Abel. Y aquí yo podría generar una consulta dentro de una consulta. Entonces tengo la subconsulta acá de cuánto es el salario de Abel. Bien. Y aquí tengo la consulta de todos los empleados. Si yo lo vuelvo a ejecutar, me va a traer todos los salarios que sean superior al salario de Abel. Y de hecho lo vamos a dejar de tal forma ordenado, donde lo vamos a decir que esté ordenado, order by por el salario, en forma ascendente. Para que podamos analizar que esto está correcto. Si nos damos cuenta, son mayores al salario de Abel. Entonces, cumple con la condición de qué es lo que queremos realizar. Entonces, si pensamos un poquito y analizamos, ¿qué es lo principal o cómo se debe utilizar una subconsulta para resolver un problema? Lo primero que debemos analizar es que debe estar escrita entre paréntesis, excepto para insertar datos en la creación de tablas o vistas de SQL. Si retorna una fila, debe utilizar operadores de una sola fila. No es necesario la cláusula order by. Debe ir a la derecha. Debe ir a la derecha de la condición de comparación. Y si retorna varias filas, utilizar operadores de varias filas. Pero vamos a entender un poquito cómo podría funcionar quizá en características de consulta, pero a nivel de grupo. Y vamos entendiendo. Sigamos con lo mismo. ¿Quiénes son los empleados que ganan el salario máximo? Podríamos volver a preguntarnos acá. Entonces, lo primero que debemos analizar es, quiero saber primero, subconsulta. Lo primero que debo saber es cuál es el salario máximo. O sea, yo recomiendo siempre empezar por la subconsulta y luego por la consulta, es mucho más sencillo. Y yo digo, ok, quiero saber cuál es el salario máximo de todos los empleados. Es tan simple como esto. Y si entendemos cuál es el salario máximo, nos podremos dar cuenta que el salario máximo son 24.000, pero ahora necesitamos saber quiénes son los empleados que ganan el salario máximo. Y ahora viene la consulta principal. ¿Quiénes son los empleados que ganan el salario máximo? Entonces, necesito saber quiénes son los empleados que ganan el salario máximo. Pero en realidad lo que necesito saber es cuál de los tipos de salario de empleados son los que ganan el salario máximo. Quizá podríamos dejarle una dificultad más. Aquí poner cuál es el salario máximo, pero del depto shipping. Entonces, quiero saber cuál es el salario máximo, pero lo vamos a concatenar con la tabla departments, donde vamos a decir primero cuál es el valor. A employees le voy a poner emp, a departments le voy a colocar dep. Y aquí yo digo dep.department ID es igual a emp.department ID. Si yo ejecuto eso, me sigue diciendo que es 24, pero aún no analizo cuál es el departamento que quiero analizar o cuál es el departamento que quiero traer. Entonces yo quiero decir cuál es el salario máximo, donde el department name
sea igual a shipping. Y el salario máximo en ese departamento son 8.200. ¿Cómo lo podemos analizar de mejor manera? Podrían preguntar, oye, sí, en realidad esa es la mejor manera de traer los datos. Pero podríamos ir en más detalle sin tener que analizarlo y guardarlo. Preguntemos cuáles son los salarios de shipping. Aquí están todos los salarios de shipping. Y todos los vendedores de los 44. Quiero que lo ordenes por el 1 en forma ascendente. Empieza del 2100 hasta el 8200, que es el vendedor que más gana. Entonces, si volvemos atrás un poquito, entonces el salario máximo de la persona que más gana en el departamento de shipping son 8200. Cumplimos con la opción. Ahora, ¿quiénes son los empleados que ganan el salario máximo del depto shipping? Vamos a traer el first name. Vamos a traer el last name y le vamos a colocar acá nombre completo. Vamos a traer el salary. Vamos a traer el salario, pero en pesos chilenos. Y esto lo vamos a transformar en tuchar para que podamos ver cómo funciona esto ya expuesto de la siguiente manera. Voy a cambiar aquí el tuchar, si no me va a dar un error. Y a esto le vamos a poner como sueldo en pesos chilenos, a veces con H mejor. Y luego de esto vamos a aplicar el tuchar proveniente de la tabla employees. Y aquí están todos los empleados con sus respectivos sueldos. Y lo vamos a ordenar por el salario en forma ascendente, del menor al mayor. Entonces lo que queremos traer es estos salarios. A John Chen y a Dan Fripp, que son los que ganan según lo que estipula el valor que sea igual a cierta condición. Entonces yo le voy a decir where, donde el salary sea igual a 8200. Si yo aplico eso, perfecto, me va a traer los datos que yo estipulé, pero no es eso lo que necesitábamos traer, sino que necesitábamos dejarlo semiautomático. ¿Cómo lo hacemos? En vez de colocar 8200, que sería la forma más sencilla y mala de hacer, y que ustedes no la pueden realizar, utilizamos lo que ya trajimos en la subconsulta, que en la subconsulta ya nos trae cuál es el salario máximo del departamento shipping, que es 8200. Entonces, si colocamos ahí cuál es el departamento máximo o el salario máximo del departamento shipping y lo arreglamos para que se vea perfecto, le sacamos el punto y coma, lo ejecutamos y ya tenemos los salarios de las dos personas que tienen, o en realidad quiénes son las dos personas, y ya identificamos quiénes son las dos personas que ganan 8200. Pero ojo, esas dos personas quizás ni siquiera son del departamento, y de hecho le vamos a preguntar. Yo digo emple.department ID es igual a depto.department ID. Y aquí vamos a traer cuál es el nombre del departamento. Mira, dos personas ganan en la empresa lo mismo que gana el máximo salario del shipping, que es el personaje que es John Chen, que trabaja en el departamento de finanzas, y Adam Fripp, que trabajan en shipping. Perfecto. Entonces, aquí cumplimos la condición de poder traer la subconsulta, y en base a la subconsulta podemos analizar cuáles son los empleados que más ganan o que ganan el mismo salario del departamento o del máximo
empleado o lo que gana el empleado en el departamento shipping como máximo salario. Bien, entonces podemos traer un conjunto de formas y valores sin ninguna dificultad. Bien. Si seguimos analizando un poquito más cómo funciona esto, lo podemos retornar en base a lo siguiente. O sea, no solamente podemos retornar el concepto de que sean iguales o superiores, sino que también podemos decirle que sean superiores igual a o menores igual que. Entonces podemos detener la pregunta y preguntarle, oye, ¿cuáles son los empleados, el trabajo o el ID del trabajo, el salario de la tabla de empleados? Y quiero filtrar por aquellos que sean STClear. Pero quiero saber quiénes son o quiero traer un trabajador que trabaje ahí en STClear, que es el empleado 141. Pero también existe, no se pueden retornar más de una fila en base a un concepto llamado any. El any retorna más de un valor, más de un conjunto de conceptos de valores. Por ende, acá no podemos retornar. Y si se fijan, acá solamente podemos retornar donde el valor sea uno solo. Uno solo. O sea, la subconsulta solamente retorna un solo valor. Una fila, una columna. Pero si fuesen más de un valor. Por ejemplo, yo quiero traer todos aquellos empleados que ganen 8.200 y 7.500. Por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Quiero traer a aquellos empleados que ganan 7.200 y 8.200. Si yo aplico esto, me va a dar error. ¿Y por qué me va a dar error? Porque obviamente estoy ocupando una columna que es igual. Le estoy preguntando que ese valor sea igual a un solo concepto, no a más de uno. Entonces, si yo quisiera traer cuáles son los salarios mínimos que existen en cada uno de los departamentos, por ejemplo, y podemos volver atrás a la consulta y hacernos la siguiente consulta y pregunta. Quiero, primero, como subconsulta, cuáles son los empleados que ganan el salario mínimo, pero en cada adepto eso sería la consulta principal. Para poder hacer la subconsulta, deberíamos preguntarnos cuál es el salario mínimo por departamento, para después traer los empleados que trabajan ahí. ¿Cuál es el salario mínimo por depto? Entonces, pensemos un poco. ¿Cómo podemos traer cuáles son los salarios mínimos que existen en cada uno de los departamentos? Para poder traer el salario mínimo, solamente tenemos que traerlo a través de la tabla del employees. Y ahí me dice cuál es el salario mínimo, pero de los 107 empleados, cuál es el menor que existe entre ellos. Pero si dijera, ¿sabes qué? Quiero también traer el salario mínimo agrupado por empleado, por departamento. Entonces lo vamos a agrupar por Department ID. Y ahí me trae el salario mínimo que existe por departamento. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo burdo. En shipping pueden estar ganando 2.100. En vicepresidencia, el que menos gana en la vicepresidencia son $17.000. En TI, estoy inventando, puede estar ganando $6.900 una persona que trabaje ahí. Entonces, ya por lo menos ya me indica, separándolo por el ID del departamento, cuál es el valor correspondiente a cada uno de los conceptos que existen por departamento. Ejemplo, si yo acá pongo el Department ID, no solamente me va a mostrar el valor mínimo del departamento, sino que también me va a mostrar cuál es el salario mínimo que existe por departamento. Y incluso aquí puedo ir jugando, aplicando un inner join, para poder decirles, quiero saber cuál es el department. Y aquí yo le digo, ¿sabes qué? Esto va a ser emp, esto va a ser dep, on, y aquí traigo cuáles son los empleados, department ID, que sean iguales al dep.department ID. Y ahí me va a traer el valor donde me dice que la ambigüedad de la columna, obviamente porque aquí lo estoy diciendo, y le vamos a decir que me traiga el emp, y ahí está.
Entonces, y aquí le puedo decir, oye, quiero saber el nombre del departamento. Para que sea más claro. Entonces, ejemplo, y le vamos a aplicar acá el concepto del Department ID para que quede claro. Entonces, el departamento 100, que es el departamento de finanzas, el que menor gana 6.900. El shipping, que es el 2100, que es el departamento 50, el salario mínimo de ahí es 2100. En IT, el salario mínimo es de 4.200. En sales o en ventas, el salario mínimo es 6.100. Entonces, ya sabemos cuáles son los salarios mínimos. Solamente nos interesa los puros salarios para poder hacer la comparación. Entonces, ya sabemos cuáles son los salarios. Si lo ejecutamos, me trae cuáles son los salarios mínimos. Esto es innecesario, en realidad, porque solamente trayendo el Department ID es capaz de agruparlo, ya que lo estamos agrupando por el ID del departamento. Bien. Si hay un valor que aparezca acá es porque uno de los empleados no tiene departamento, que es uno de los empleados que está acá, que obviamente tiene un salario mínimo y aparece como dato anexo aparte del concepto que está acá. Bien. E incluso aquí le podríamos decir where, donde el department o el m.department ID sea is not null, que no sea null. Y ahí me va a traer los 11. Va, estoy clarito. Perdón. Ahora ya entendí por qué me dio el error. Porque lo hice después del group by. Y ahí están los 11. O sea, eliminé aquel que no tenía departamento asociado. Bien. Ya sabemos cuál es el salario mínimo por departamento que existe. Ahora necesito saber cuáles son los empleados con el salario mínimo. Entonces vamos a traer los mismos valores que están acá. El nombre completo y vamos a hacer la subconsulta. O sea, quiero saber quiénes son los empleados. Hasta acá tenemos el nombre de todos los empleados. De los 106 empleados que existen. Pero quiero traer el salario mínimo que existe por departamento. Según las reglas que habíamos aplicado recién, si yo hago un where a este concepto, estamos aplicando que vamos a traer solamente aquellos empleados que ganen el salario mínimo. Y si yo le digo where, donde el salary es igual al concepto del subconjunto, o de la subconsulta, perdón, donde le vamos a decir que va a ser igual a la lista que teníamos acá, es decir, a 6.009, 2.500, 17.000, lo más probable es que si yo le pongo igual, me va a tirar error, y eso ustedes ya lo saben por temas de lógica de programación, que ya lo habíamos aplicado anteriormente. Pero vamos a ir analizando qué deberíamos utilizar en base a este concepto. Si lo tratamos de ejecutar, me va a dar un error donde me va a decir, primero, que el salario está mal escrito. Lo arreglamos el error del salario y me va a decir que es una sentencia donde retrae más de una fila. O que está comparando con más de una fila. Aquí estoy comparando más de una fila a un concepto donde es igual que puede comparar a uno solo. Y ahí nace el conjunto que habíamos conversado recién. El in, el any, el all y el exist. Entonces vamos a decirle que sea igual al in. Y mientras sea dentro del in, todo lo que exista que sea igual, como es un conjunto, todo lo que sea igual a alguno de la lista que está acá, lo va a traer. Pero solamente aquellos que sean iguales. Si yo le digo un any, el any comparándolo con un menor o con un mayor, le digo que me traiga todos los que sean mayores al concepto que ya existe. Por ejemplo, si le digo que sea menor al any, me va a traer todos los que sean menor hasta el concepto donde exista el mayor. Y lo voy a explicar ahora. Si analizamos los conjuntos que están acá, o analizamos la sentencia que teníamos acá arriba, que es la misma, y la vamos a ordenar, y analizamos acá, nos dice que el menor es el 2100 y el mayor es 17000 en base al conjunto. Si traemos acá los valores de la tabla y lo traemos ordenado, order by, por el salario en forma ascendente, y lo ejecutamos, aquí le estamos diciendo any. ¿Qué quiere decir any? Que any
o el concepto de any quiere decir que compara el valor con cada valor devuelto por la subconsulta. O sea, compara uno por uno y va viendo todas las comparaciones que pueden llegar a existir. O sea, forma un conjunto dentro de conjunto. Si lo queremos ver de la manera más simple, toma el mayor que existe en el conjunto, en el subconjunto de comparación. Y dice, oye, de acá, ¿cuál es el mayor? 17.000. Perfecto. Analicemos. Necesitamos traer todos los que sean menores a ese concepto de 17.000. Ah, trae todos aquellos que sean menores a 17.000. Perfecto. Menor al mayor del conjunto que exista. Si yo le pongo mayor, menor, igual, va a tomar el igual. Si yo le digo que tome a todos aquellos que sean mayores al concepto menor que existe acá, si yo le cambio el concepto acá. Si yo lo aplico de esta forma, me va a mostrar desde el 2100 hasta el 24.000. Y si analizamos 2200, perdón, y si analizamos acá, el menor que existe es el 2100. Entonces yo le digo, quiero que me traigas el mayor del menor del conjunto que existe acá. Perfecto. Y ahí está. Entonces el mayor de esto es el 2100. Y de ahí en adelante lo empiezo a mostrar. Si lo queremos pensar es un conjunto donde va a ir ordenando el concepto y lo va trayendo. Yo creo que esta es la mejor forma de poder explicarlo sin tener mayor dificultad. El all, ya aplicamos lo que es el in, que es un conjunto de comparación exacta. Si le digo que sea mayor a todo lo que pueda llegar a existir, va a analizar y va a decir, ¿sabes qué? De acá, el único que es mayor a todo lo que pueda llegar a existir como conjunto, es decir, el único que es mayor a todo esto, después del 17.000, es aquel empleado que sea superior a eso, que es el 24.000. Y si yo le pongo, oye, que sea mayor o igual al 24, me va a comparar y me va a traer aquellos que sean 17.000. Y si yo le digo que sea menor o igual o menor a todos los valores que llega a existir acá, mayor, menor o igual a todos los valores que existen acá, vamos a comparar. Si yo digo menor, obviamente, si analizo mi tabla, el menor es el 2100. Y el empleado que menos gana, lo vamos a analizar también. El empleado que menos gana acá es el empleado 2100. De hecho, lo vamos a ordenar para que lo podamos entender. El empleado que menos gana es el 2100. Entonces, antes de eso, no hay ninguno más empleado más. Por ende, lo muestra literalmente vacío. Pero si yo le digo que sea menor o igual, me va a mostrar también aquí el empleado que gana 2100. Entonces, el all compara el valor con todos los valores devueltos por la subconsulta. O sea, toma todos los valores de la subconsulta y en base al menor, compara el concepto que estás buscando, si es menor o igual o si es menor al concepto que estás realizando. La diferencia entre el any y el all es que el any trae todo aquello que sea en base a la comparación en forma diferente. O sea, si yo le digo any igual o mayor a cualquier conjunto que está acá, va a tomar el menor que existe y lo va a comparar y va a decir, oye, del menor que existe, ¿cuál es el valor mayor que existe de ahí en adelante? Y si yo le digo que sea el menor, va a tomar desde el mayor que existe y va a decir, oye, desde ahí en adelante, ¿cuál es el menor que existe? ¿Bien? O sea, es lo mismo, pero no es igual. ¿Bien? Espero que se haya entendido el concepto del any, del in, del all y quizás vamos a explicar un poquito cómo funciona el exist. Y el exist dice, verifica la existencia de las filas en la query principal del conjunto de resultados que podemos llegar a comparar. Si yo le digo, ¿sabes qué? De acá necesito comparar lo mismo, pero le vamos a decir, ¿existe? Exist. Exist el valor en la subconsulta, literal. Y si existe, me va a devolver todos los valores comparándolo si es que existen o no existen. Bien. Espero que se haya entendido el concepto de conjunto. Pero no solamente se pueden aplicar dentro de un where, sino que también se pueden aplicar dentro de un having
o incluso se pueden aplicar dentro de un punto de comparación dentro de una tabla. Entonces, la idea es que ustedes no solamente lo puedan comparar con un conjunto de filas, sino que también lo pueden comparar con un conjunto en base a un having. Recuerden que el where lo que hace es filtrar, pero por valores. O sea, por valores no agrupados. Y el having filtra por valores agrupados. Bien. Ya chicos, quiero dar las gracias y con esto concluimos a todos los alumnos de las distintas instituciones de educación que estamos realizando o quienes les realizamos estos videos. La idea es que estos videos en la red no solamente nos sirvan a nuestros alumnos, sino que a todos los alumnos que quieran aprender consulta de base de datos. Espero que independiente del profesor que les pueda llegar a tocar o la institución que estén, todo y cada uno de los videos que se han realizado con mucho cariño para ustedes se puedan entender y puedan avanzar en su aprendizaje. Un abrazo para todos. Les recuerdo que luego de esta cápsula viene un concepto adicional que es un ejercicio aplicando subconsultas dentro de columnas y subconsultas dentro de filtros, que es un poquito más complicado dentro de... No tiene audio, pero vamos a tratar de colocarles algo por ahí para que se pueda entender, ¿ya? Un abrazo gigante. También quiero dar las gracias a cada uno de los alumnos que me han solicitado que suba video, independiente de la institución que sea. Y también quiero dar las gracias a la profesora Alejandra Gajardo, quien es la coordinadora nacional de base de datos y quien ha sido la persona que ha creado cada una de las presentaciones que hemos visto en los últimos videos, a quien le pedí permiso para poder realizarlas y para poder ocuparlas. Y muchas gracias por toda esta información. Lo ideal es que siempre cada una de las cosas que se realicen sean con cariño y con pasión, que es nuestra pasión de informáticos, como para poder enseñarles. Así que les quiero dar un abrazo a todos, cuídense harto, nos vemos en una próxima oportunidad. Denle like si les gusta, suscríbanse, aprieten la campanita. Un abrazo, chau chau.